Y muchas Buenas- gracias, bienvenidos a nuestros panelistas. El día de hoy hagamos un trueque y también a todos los que se están sumando de diferentes partes de México y del mundo, porque también hay gente por ahí de que son de otros países. Bueno, pues el día de hoy tendremos el trueque con el maestro Antonio Ávila, que se está uniendo en estos momentos. Y el tema que vamos a tener es principales errores en compliance de una empresa IMEX. Entonces también es muy interesante el tema. Y bueno, como hemos estado comentando y conversando de los temas de la prevención del cáncer de mama en este mes de octubre, bueno, en lo que termina de conectarse el maestro Antonio, pues yo me permito comentarles que hemos platicado un poquito también esta semana de lo que es la iniciativa del Triángulo Rosa, impulsado por el doctor Octavio de la Torre y con Canaco Servitur y la Fundación Tócate. Este distintivo, bueno, pues es también una invitación a todas las instituciones privadas, públicas, estatales y municipales, así como cooperativas de cualquier tamaño y actividad establecidos bajo la ley. Y este distintivo, bueno, pues lo que hace también a todas las cámaras empresariales para que con sus colaboradores se haga la promoción de la detección temprana del cáncer de mama en el lugar del trabajo y en la comunidad. Y les platico, bueno, pues Corporativo TLC ya implementó esta política, bueno, lo hizo de manera eh, a través de los procesos y procedimientos y políticas de la empresa, implementó un día para el chequeo de las mujeres, de nosotras como mujeres. Entonces, ya no hay pretexto de que no puedo faltar al trabajo, de que eh, no puedo asistir, ¿verdad? Por esta situación. Entonces, bueno, es algo que entre todas las mujeres de la comunidad de TLC asociados hemos aplaudido y que, bueno, también cada empresa tendrá la manera de implementar sus políticas de divulgación y de promoción de esta prevención que estamos haciendo. Entonces, todo esto recuerden, es el número uno, la causa número uno de muerte en el país. Entonces, pues hay que hacer todo lo posible, ¿no? Porque se hagan detecciones tempranas y que podamos prevenir el que sea un caso de ya no tiene remedio, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Me permito presentar, ahora sí, les agradezco y como les comenté, todo el mes les voy a hacer la pregunta. Ya le preguntaron a sus compañeras, ustedes mujeres también, ya se hicieron su chequeo anual. Bueno, pues es momento de que este mes lo hagamos y si no, que lo programemos de una vez para que no lleguemos a diciembre y no me hice ese chequeo anual que pudo salvar mi vida. Entonces hay que promoverlo con todas nuestras conocidas y todas las mujeres que estén a nuestro alcance. Bueno, ahora sí, ya se pudo conectar el maestro. Bienvenido, maestro Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Buenas Buenos días. tardes. Me permito entonces presentar la semblanza del maestro Antonio Ávila. Él es socio de Comercio Exterior de JA del Río. Es licenciado en Derecho y Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, con un MBA por el ITESO, especializado en cadena de suministro y contratos por las universidades de Rutgers y Yale. Es experto en riesgos y compliance, certificado internacionalmente y capacitado en diversas normas ISO. Actualmente es director asociado en JA del Río para Comercio Exterior, donde asesora y audita proyectos de cumplimiento. Fue socio director de GBI con 17 años de experiencia y ha asesorado a más de 300 empresas, incluidas IBM, Toyota, Walmart. También es miembro del Comité de Comercio Exterior de la World Compliance Association y conferencista en temas aduaneros. Ha participado además como coordinador de evaluadores del galardón Jalisco a la exportación, asimismo en la creación de la plataforma Yo Exporto para el desarrollo de exportadores
que es utilizada en los principales estados del país, conferencista y catedrático en materia aduanera y de negocios internacionales. Bienvenido, maestro Antonio. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes estos temas de actualidad. Así es que me confirman, por favor, si ven mi pantalla, porque, a ver, me dicen si la ven. Ya la vemos. Ah, fabuloso, perfecto, muy bien. Entonces, Perfecto. pues bueno, vamos a platicar sobre un punto que si bien es cierto, las empresas que estamos vinculadas a toda la operación de IMEX, pues en ocasiones pues nos hemos dado cuenta que pues se cometen errores, ¿no? Estos errores en la operación, errores de cumplimiento, errores involuntarios, pues obviamente nos pueden afectar en temas de créditos fiscales, en temas de perder el propio programa IMEX o la propia certificación. Y en este sentido, pues bueno, hay que poner foco en poder identificar cuáles son los principales errores, cuáles son los más comunes. Y en ocasiones lo difícil es saber que estamos en un error, ¿no? Así es que en ese sentido, pues bueno, voy a compartirles cuáles son estos errores, algunas recomendaciones de cómo obviamente podemos evitarlos y puntos obviamente que nos van a ayudar a tener una mejor operación. Así es que, pues bueno, arrancamos con el primero de los puntos que es el tema de cumplimiento, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no cumplo con mi programa IMEX? Pues bueno, tenemos algunos puntos importantes, ¿no? Desde situaciones que podemos estar identificando como embargos, sí, obviamente de la operación, suspensiones obviamente del tema de los padrones, lo más sencillito algún tema de multas, o situaciones un poquito más complejas como omisiones de impuestos, la pérdida obviamente de algún tipo de certificación, como puede ser la propia certificación de IVA y EPS, algún procedimiento penal, un crédito fiscal, y obviamente pues la imagen y reputación pues por un tema de incumplimiento. Ese es el efecto que se puede tener por un tema de incumplimiento como el esquema IMEX, pues obviamente es complejo e incluso eh, eh, si lo vemos desde el punto de vista de finanzas de la empresa, la pregunta que tendríamos que estar haciendo es, ok, ¿que podemos continuar operando sin ser IMEX? Incluso sin contar con la certificación de IVA y EPS. Y esa es una pregunta muy válida, ya que puede darnos un resultado en donde realmente se valore lo que es contar con un programa IMEX, ¿no? Por ahí es donde por la parte de los números, por la parte del dinero es donde se puede hacer esta cuestionamiento en nuestras áreas fiscales, en nuestras áreas de finanzas, ¿no? Y bueno, parte de lo que me gusta recalcar y obviamente es, ok, bueno, entendemos de que puede haber errores circunstanciales, o sea, pudo haber sucedido que se alineen los astros para que nos vaya mal, que nos levantamos con el pie izquierdo, que hayan sucedido muchos supuestos en donde estemos incumpliendo por alguna razón. Pero, ¿qué pasa cuando es repetitivo, no? O sea, si ya fue una vez, ya fue una segunda vez, entonces significa que estamos haciendo algo más, ¿no? Y en este sentido, cuando se repiten las errores en la área de comercio exterior, significa obviamente pues que estamos careciendo de un nivel de compliance desde el punto de vista administrativo, no estamos administrando el nivel de cumplimiento como debiéramos hacerlo, ¿no? Y parte precisamente de esta respuesta está en el ADN de la organización, y aquí voy a poner algunos ejemplos como que si bien es cierto, nos podemos dar cuenta, dependiendo del jefe que esté arriba del programa IMIX, ¿no? La gran pregunta para todos es, pues, ¿a quién le reportamos? En ocasiones se le reporta a la parte logística, en ocasiones, un tema de un programa IMEX se le reporta al área, fiscal, o se le puede estar reportando a áreas distintas, ¿no? Como Contraloría o incluso, directamente hasta los corporativos, dependiendo obviamente de la infraestructura que se puede estar teniendo. Em, ¿qué sucede precisamente cuando se reciben algún tipo de instrucciones? Si ustedes no me dejarán mentir, em, tiene que cruzar el embarque, ¿no? O sea, cuando se da la instrucción, indistintamente de lo que suceda, pues obviamente estamos ahí viendo algunas acciones en donde se le da prioridad a la operación que al tema del cumplimiento. Entonces, desde el tipo de liderazgo que podemos tener en la línea ascendente,
y la cultura que tengamos desde la dirección, desde la organización, etcétera, pueden estar afectando el que la empresa tenga un esquema de cumplimiento. Sí, entonces en ese sentido, pues vamos a tomar en consideración que es un aspecto obviamente que en algún momento nos puede afectar la propia cultura de la empresa. Pero bueno, dejemos allá el tema de la cultura, lo que está sucediendo, sino vámonos al detalle, ¿no? Al detalle fino de qué sucede con el tema de las eh, principales errores. Y voy a estar mencionándolos, la obligación con lo que sucede. Entonces, para que tomen nota de lo que normalmente nos toca ver en la práctica, ¿no? Les comento que como tal, pues bueno, en el tema de los IMEX he tenido el gusto y tengo el gusto de estar colaborando con varias asociaciones de Index y obviamente pues los errores, aun y cuando veamos que la operación de frontera es distinto a la del interior del país, siguen repitiéndose los errores. O sea, no significa que sea una región más cumplidora que otra, sino que los mismos errores, al contrario, los vemos que son repetitivos, ¿no? Y bueno, vamos a ver precisamente algunos casos que se me hace increíble que todavía sucedan, este, errores de cumplimiento, y este es el más sencillo que es increíble, ¿no? Podemos decir que la obligación más sencilla de cumplir, y yo lo pongo en la mesa, pues es una obligación de presentar el reporte anual. O sea, ustedes saben que tenemos que estarlo presentando en el mes precisamente, a más tardar el último día del mes de mayo. Y bueno, y me encanta porque cuando se acercan las fechas siempre existen las dudas. Oye, pero tengo Prosec y tengo IMEX. este, ¿Qué hago? ¿Cuándo lo tengo que estar presentando, no? Recordemos que cuando están, obviamente, que contamos con el IMEX y que contamos con el PROSEC, la obligación es hasta el 30 precisamente perdón, el último día del mes de mayo, ¿no? Em, y bueno, indistintamente de que tengamos los dos y que, por ejemplo, cuando algunas empresas se les olvida estar presentando este reporte anual, y me gusta obviamente pues que se publique y como ustedes saben pues no hace mucho se publicó en el mes pasado, pues a quienes perdieron su programa IMEX por no estar presentando el reporte anual. Entonces, la pregunta que teníamos que estarnos haciendo es, ¿quién en la organización pues vigila que efectivamente se estén presentando los reportes? Eh, y bueno, reitero, temas muy sencillos que increíblemente siguen sucediendo, ¿no? Por ahí recuerdo una directora que le mandó un correo, oye, tu empresa está listada precisamente como que no cumplió con el reporte anual del programa IMEX. Dice, ¿a poco tenemos programa IMEX? Imagínense, qué desconocimiento hay que si la propia directora desconocía que tenían un programa IMEX. Y es entendible porque en ocasiones no usan el IMEX, o sea, en ocasiones son por cuestiones, algún proyecto que fue muy específico, que la empresa ha durado muchos años o diversas situaciones, pero no se tiene conocimiento, como el caso que les mencioné, que tenían un programa o para qué servía o de repente se tramite y como no se utiliza, ya el que abogó porque existiera, tal vez ya no está trabajando en la empresa y obviamente pues vamos teniendo estos huecos de cumplimiento que desde lo más sencillo obviamente tenemos problemas, ¿no? Vámonos a cada vez a temas más complejos, ¿no? Cada vez más situaciones que vuelven a suceder, ¿no? Ok, sí presentamos el reporte, pero no estoy cumpliendo los porcentajes que me pide la autoridad. Ya recordemos que son $500,000 al año o el 10% de la facturación. Aquí hay un dato muy interesante, ¿no? Que no estamos obligados a cumplirlo durante el primer año, obviamente, de operación, sino que hasta el año número 2. Sin embargo, aquí hay un tema muy interesante porque en ocasiones no se vigila que se esté cumpliendo con los montos, no sé si me va a entender. Y mucho sucedió en el tema precisamente de la pandemia, donde pues se alteraron la operación de muchas empresas. Y en ese sentido, lo damos como un requisito muy sencillo que al final del camino ha habido casos en donde no llegan a tener precisamente los montos adecuados, ¿no? Que la autoridad obviamente en ocasiones no llega a ser, vamos a llamarle
tan fatal el no cumplir porque no lo sanciona, pero ha habido casos excepcionales donde sí lo sanciona y nos metemos aquí en problemas, ¿no? Em, Veamos este punto 2, ¿no? Que las mercancías importadas temporalmente por el programa IMEX estén a los fines que fueron autorizados. Y recordemos que aquí es donde tenemos que estar viendo es, ok, ¿qué autorizaciones tengo bajo el IMEX? Eh, por ejemplo, hace un par de horas estaba precisamente con una empresa en donde veíamos que era una IMEX de servicio. Y me decía, ok, pues yo me dedico a hacer aparatos, y estos aparatos obviamente los sirven para hacer pruebas y los exporto. Entonces, ok, hace sentido, hace aparatos, que hacen, que son para hacer pruebas, que funcionen bien y lo exporto. El problema es que en el programa, cuando se dio de alta como un IMEX de servicio. ¿Qué significa? Significa que no tenía contemplado el hacer las máquinas, no sé si me voy a entender, se confundieron. En el momento en que se dio de alta el programa IMEX, dijeron, pues yo me dedico al testeo, o sea, hago pruebas hago máquinas que hacen pruebas. Y vieron pruebas en la descripción de IMEX de servicio, dieron de alta, soy un IMEX de servicio porque hago pruebas. Y no, o sea, hace las máquinas que hacen las pruebas, no sé si me debe entender. Entonces debió haber sido un IMEX industrial desde un principio y toda su operación que obviamente ha tenido a través de los años está mal. No sé si me debe entender, o sea, desde la concepción de qué programa era el que realmente debería haber tenido y, y me quedé revisando el supuesto y bueno, por ahí dicen que a veces se alinean los astros. Conocí una empresa igualita, hace lo mismo, este, hace un par de semanas, reviso en el listado del IMEX y tiene el mismo problema. Entonces, aquí me preocupa, fue el mismo asesor, porque la misma persona pues no pudo haber estado trabajando en dos empresas, sería muy raro, este, pero cayeron en errores particulares, no sé si me da a entender, en donde confundían el servicio, sí, con la actividad real que estaba realizando la empresa. Entonces, y a veces no nos cuestionamos desde la naturaleza del por qué somos IMEX y qué tipo de IMEX es el que tenemos que tener. Y aquí el ejemplo que les doy es un caso que lo vi en dos empresas y dije, no puede ser posible que existan más empresas así. Ah, empecé a revisar y cuadraba contra lo que hacían las actividades. No son muchas empresas en el listado, pero todas tienen el mismo error. Entonces, eh, me duele y obviamente saber que desde un origen empezaron mal y muchos años lo han tenido mal. Y aquí la pregunta es, oye, ¿cómo te diste cuenta? Pues nos dimos cuenta porque curiosamente en las facultades del área de certificación de IBAYEPS sí se meten hasta la cocina. O sea, si se meten a revisar qué es lo que está sucediendo en las empresas y detectaron, tú no eres un IMEX Servicios. Tú dices que eres un IMEX Servicios, pero yo estoy viendo que estás produciendo. Así es que para mí, tu operación no está realizándose conforme a tu autorización. Y automáticamente aquí es donde pierden las empresas, ¿no? Entonces, ojo, esto puede ser como muy sencillito, pero a la vez es muy, este, vamos a llamarle, no está algo descabellado el cuestionar si estamos dados de alta correctamente y tenemos todas las ampliaciones como debieran ser. El siguiente punto, pues es, vamos a llamarle de lo que esperaríamos. Si importas algo temporal, el objetivo es que lo retornes, siempre y cuando vigiles la parte de los plazos. Que aquí em, voy a hacer una referencia, y lo tengo un poquito más adelante, que muchos de estos, vamos a llamarle esta confianza que se tiene por parte de las empresas, viene en que en el software te da alerta, en ocasiones, te da alerta, ok, tu temporalidad es de 6 meses para virtuales, perfecto, es de 36 meses porque soy OEA, en una importación IN, etc. Aquí el punto es que nos confiamos en en la programación y
Y recordemos que han cambiado las temporalidades a través de los años. Ese es uno de los puntos donde a veces el que puso la programación o la puso mal o no consideró los cambios a través de los años, que obviamente afectan el tema de cumplimiento. Y cuando llega la autoridad y revisa, pues, pues se da cuenta que obviamente hay mercancía fuera de plazo, ¿sí? El siguiente también está muy interesante, que es precisamente los domicilios registrados. Las preguntas que obviamente uno puede decir, es que yo tengo todos mis domicilios registrados. Está bien. La prueba de fuego es la siguiente. Preguntémosle al área logística, ¿cuál es el flujo de las mercancías? ¿Dónde tocan? Y en ocasiones, el área que se encarga de cumplimiento no se da cuenta que en el flujo operativo que va de una mercancía de punto A a punto B, hace una escala. Imaginemos, aquí tenemos de punto a punto, pero no nos damos cuenta que a la mitad hizo una escala. Y esta escala en ocasiones se queda 1, 2 días o más. ¿Y qué sucede con este domicilio? En ocasiones no es un domicilio registrado. No sé si me da a entender. Entonces, se vuelve un tema complejo, ¿no? O algunos que obviamente se me hacen muy, me he encontrado con algunas, vamos a llamarle temas de incumplimiento que a veces son hasta ingeniosos, déjame decirles, en donde dicen, es que sí necesito que la mercancía no llegue directo. Y me dicen, lo que yo hago es que dejo la mercancía en un patio y la dejo durante 4 días. Y yo, ¿cómo? ¿Y por qué haces eso? Porque está en tránsito. O sea, jamás bajé la mercancía del tracto. Está en tránsito. Ok, pero dejaste la mercancía en un domicilio distinto, aunque esté en el tracto, ¿sí? Más días. Entonces, reitero, hay algunas cosas que están a veces ocultas en la propia operación que damos por hecho, pero es muy común que existan errores, ¿no? Entonces, obviamente tenerle el cuidado, ¿no? Ya platicamos del reporte anual, eso ya no lo vamos a comentar. ¿Qué otros puntos obviamente encontramos? Pues los datos, ¿no? Que están dados de alta en Secretaría de Economía. De repente nos olvidamos que el proceso productivo cambia. De repente le dijimos a la Secretaría de Economía, yo me dedico a hacer celulares, perfecto. Pero, ¿qué pasa si ya no hacemos los celulares y solamente hacemos partes para celulares? El proceso productivamente ya no va a ser el mismo. ¿Y qué sucede? No se actualiza. Tampoco actualizamos los domicilios. Entonces, obviamente es uno de los puntos que también es como muy común en encontrar este tipo de errores, ¿sí? También, ¿qué sucede? Cuando no hay comunicación entre el área legal, no avisan cuando hay modificación de socios, accionistas, representantes legales. Obviamente esto también se tiene que estar reportando y reitero, es muy común que suceda el que no se tiene actualizado. ¿Por qué? Porque no hay una línea de comunicación entre el área legal o en ocasiones quien tiene la facultad de solicitar estos cambios y las áreas obviamente que vigilan el cumplimiento del IMEX. Entonces es un tema complejo, ¿no? Del control alimentario tengo varias láminas, entonces me voy a enfocar en las siguientes láminas más sobre el tema del control alimentario para platicarlo más adelante. Otro de los puntos que también son comunes dentro del tema del IMEX, pues mencionan de manera general, entonces tienes que estar en cumplimiento de todas las obligaciones del programa y listo, ok, perfecto. ¿Cuáles son? Pues ya vimos lo de los retornos, el que está presentando los avisos, etcétera. Obviamente es una causal de cancelación, pero también es común cuando no acreditamos el tema de la legal estancia o tenencia. Y uno puede decir, oye, ¿cómo me va a afectar en el IMEX? Bueno, ustedes saben de que si nos detectan una mercancía que no cumple la legal estancia o tenencia, pues no lo van a embargar. Pero tiene la facultad el personal del SAT de notificarle a la Secretaría de Economía de que la empresa está en incumplimiento. No es tan común. Sin embargo, dependiendo obviamente de la situación, si se identifica que la empresa es una empresa que no está en cumplimiento, pues al final del camino, esta notificación se puede volver real y tener un doble efecto. Vas a tener un embargo, más aparte vas a tener un inicio de cancelación de tu
programa IMEX. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con tus obligaciones y aquí está la obligación de la comprobación de la legal estancia y tenencia, que no lo estamos obviamente haciendo de manera adecuada, ¿no? También obviamente que no estemos registrando las entradas y las salidas con los propios pedimentos, la parte interesante precisamente que ya mencionábamos de los domicilios, obviamente, y esta que me parece fabulosa, no localizados o inexistentes. Y aquí tengamos que tener mucho ojo, ¿no? ¿Qué sería un domicilio inexistente? Pues van y no está, o sea, no existe. Su propio nombre lo dice. Pero ¿qué es no localizado? Que este es uno de los puntos donde a veces no se vigila y, eh, y voy a hacer un énfasis. Este es súper común y ustedes me van a decir, oye, pero pues nunca nadie me lo ha detectado. Bueno, yo se lo digo por experiencia porque 7 de cada 10 empresas que tienen más de 3 domicilios incumplen este punto. Domicilios registrados en el programa, aquí que dice, dichos domicilios estén como que no localizados. Y vuelvo al tema. Oye, ¿cómo puedo estar localizado en mi domicilio? Tienes que solicitarle al SAT para que vaya a hacer el proceso de verificación ocular. ¿Para qué? Para que cambie tu estatus del domicilio a un domicilio localizado. Oye, pero tengo 50 domicilios, ¿no? A veces nos toca a algunos clientes que tienen una cantidad impresionante pues sí, de domicilios. O sea, que todos tienen que ir al SAT. La respuesta es sí, porque muchos se quedan, es que mi domicilio fiscal, sí, el domicilio fiscal, el domicilio principal, efectivamente, todos se enfocan en este, pero nadie se enfoca en todos los demás. No sé si me da a entender, o sea, no hay una trazabilidad en esta obligación. Entonces, es bien común, reitero, o sea, yo que me meto mucho al tema fiscal, reitero, no están cumpliendo. ¿Por qué? Porque no nos fijamos. Aquí la pregunta, ¿en dónde me tengo que fijar? Pues en el portal del SAT, ahí vas a estar encontrando, revisa todos los domicilios que tengas dados de alta y ve el estatus, ¿sí? Obviamente, si alguno no está cumpliendo, ya tendrías que estar haciendo la tarea para poder estar haciendo esta actualización, ¿sí? Obviamente, otros temas que pueden suceder, pues la documentación falsa o alterada, obviamente es más cuando en la operación aduanera se esté presentando información que obviamente no corresponda, que esté modificando los números, etcétera. Estos obviamente no son tan comunes porque pues obviamente es cuando te das de baja del RFC. Entonces eso lo sabemos que no aplicaría, ¿no? Este, Bien, aquí tenemos una pregunta de Carlos. Voy a contestarla, Carlos. Muchas gracias. Dice, ¿solo se tiene que dar de alta los domicilios donde se ingresan materiales de forma temporal para efectos del programa IMEX? Sí, efectivamente. Ese digamos que sería la respuesta, Carlos. Sin embargo, tienes que tener dados de alta los domicilios donde tengas mercancía extranjera. Esto, recordemos que la regla 133 de comercio exterior, no hablando solamente de IMEX, viéndolo en general, mercancía que tengas en ese sentido, tendrías solamente que estarla registrando, ¿no? Em, Otros supuestos, obviamente, que no acreditemos la entrega física de las mercancías, y esto recordemos que la regla de los virtuales, ¿no? La 4321, ¿qué sucede? Que nos dice, ok, ¿cómo compruebas que sí le entregaste? Pues tienes un protocolo, ¿no? Menciona la fracción segunda de manera muy específica, tienes que tenerlo registrado en el anexo 24, tienes que tener un acuse, etc. Obviamente es acreditar que sí estuvimos entregando la mercancía, ¿no? Otro de los errores también que son comunes es que el valor agregado precisamente para las empresas que son maquilas puras no se está realizando de manera correcta. Que, o sea, no me estoy metiendo en que si lo hacen o no lo hacen. Ojo, que el valor agregado que se declara en los pedimentos RT, ese valor normalmente lo están repitiendo desde que inició operaciones la empresa como maquila.
O sea, no hay nadie que se meta a revisar, oye, pues es que sí cambiaron la información, los factores, etcétera. O sea, no hay una actualización en la revisión de este valor agregado. Porque él dice el de comercio, pues yo no sé cómo sacar el valor agregado y alguien me dio el dato y yo nada más lo estoy replicando, ¿no? Que es bien común. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que estar haciendo? Pues bueno, esta es una información que nace del área contable para poder definir cuánto es lo que se tiene que declarar como valor agregado cuando son los pedimentos de retorno. Entonces, reitero, el error más común es que viene mal el número, no se está declarando de manera correcta. También, obviamente, pues con algunos identificadores, que este identificador MS, pues este es el que se tendría que estar declarando, ojo, tanto a la importación como a la exportación. Tienes que estar diciendo qué es lo que le vas a hacer y seleccionar precisamente alguna de estas actividades y obviamente es un tema de IMEX de servicios, tenemos que ver en cuál de ellos estamos cayendo. Entonces, que en ocasiones, pues bueno, tampoco es algo que se vigile, que obviamente hubo un operativo hace muchos años muy fuerte por parte de la autoridad, sí lo sigue revisando, pero reitero, el error se sigue manteniendo en el sector, o sea, no se está dejando de cubrir, ¿no? Estos son algunos de los puntos. Algo que está vinculado, que también es el tema de padrones. La regla 133 de Comercio Exterior nos menciona que existen 47 causales de suspensión del tema del padrón general y los sectoriales, ¿no? Y me voy a enfocar a uno de manera específica. Aquí les pongo algunos, pero aquí se los dejo, que este verdecito que está aquí, y me gustaría que lo viéramos, ¿no? Aquí vincula la certificación IBEX con el tema precisamente de los padrones, o sea, es un tema de IMEX general, porque y que están certificadas, donde menciona las empresas que cuenten con el registro en certificación de empresas y los que garantices el interés fiscal, o sea, los dos que tenemos que no se paga el IVA y el IEPS al momento de importación temporal, a los dos les habla, dice, dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en sus propias reglas. En otras palabras, lo que quiero dar a entender es que el incumplimiento aquí se vuelve un esquema escalable. ¿Qué es un esquema escalable? No solamente es que vas a perder tu programa IMEX, que pudieras perder tu certificación, aparte te van a dar de baja del padrón. O sea, por lo tanto, reitero, son supuestos que viéndolo en conjunto en un tema de incumplimiento sí pueden ser dolorosos para una empresa. Y precisamente hablando del tema de la certificación de IBEX, siempre se nos olvida que estas empresas IMEX que cuentan con esta certificación de IBEX menciona que las obligaciones, tanto las iniciales, las tenemos que seguir cumpliendo y son continuadas, ¿no? ¿Qué significa que sean continuadas? Que siempre tenemos que estarlas cumpliendo. Uno de los errores que nuevamente ha cometido el sector es que primero, pues nadie revisaba nada, ¿no? O sea, era tierra de nadie. Segundo, el primer esfuerzo que hubo fue por la fiscalización y la revisión de la autoridad fue el de un año, cuando iban a realizarse las renovaciones. Hasta ahí, cada vez que hay una renovación, y esa práctica, digamos que es la más común. Pero al día de hoy la autoridad hace revisiones mensuales, la área de certificación. Entonces, ¿qué significa? Que si dejamos de cumplir en un mes, ya estamos incumpliendo, ¿no? Entonces se vuelve un tema doloroso para las empresas el tema del incumplimiento. Aquí les voy a poner precisamente algunos ejemplos de los errores más comunes que existen en el anexo 24, para que revisen a ver si ustedes caen en alguno de estos supuestos. Bien, veamos precisamente desde la entrada que tenemos que estar cumpliendo, ¿no? El anexo 24 nos dice, tienes que cumplir por lo menos y aquí nos da los supuestos. Pero hay un dato muy interesante. Nos dice, es el instrumento para comprobar los retornos, obviamente. Y recordemos, pues, que aquí es donde nacen precisamente los reportes, ¿no? Que tenemos que estarle entregando a la autoridad, que aquí está la parte de reporte. Entonces, si mis reportes están mal, por consecuencia, no voy a estar cumpliendo o no le voy a estar demostrando que es el debido instrumento para comprobar
el cumplimiento de los retornos, de este control que debíamos de nosotros estar teniendo. Y nos habla de que pues prácticamente tenemos que cumplir con la legislación que va ligada en la materia precisamente de estas operaciones IMEX, operaciones temporales. ¿Cuáles son los errores más comunes? Que bueno, el tema precisamente de no contar con un billete de materiales. Y uno puede decir, oye, pero de estoy obligado a contar con un billete de materiales. Aquí hay un punto interesante que es la parte de los consumos. Lo que busca la autoridad es que me digas cómo consumiste tus materiales. ¿Y cómo los vas a ver? Pues conforme a tus billetes. Entonces, es una información obligada a la que tenemos nosotros que estarle compartiendo a la autoridad. Eh, y bueno, voy a comentar un poco sobre la reforma que tuvimos, ¿no? Donde en la segunda modificación de las reglas precisamente hace referencia a la autoridad, que tenemos que estar compartiendo la información vía electrónica, precisamente, partiendo del ERP y tomando en consideración precisamente la información aduanal. Entonces, ¿qué nos está pidiendo para las nuevas empresas o para las empresas certificadas a partir del 15 de noviembre? Que el ERP, ¿sí? Le comparte información de la operación al anexo 24 y obviamente que tengamos la información del anexo 24, pues debidamente declarada en el anexo 24, que la autoridad lo puede estar viendo de manera, virtual, con una clave, etcétera. Y aquí el dato interesante es que nos dice que tiene que tener 48 horas desde que quedó el registro en el ERP o sistema corporativo al anexo 24. Entonces, el dato aquí interesante es que, volviendo al tema de los billetes de materiales, el billete de materiales tiene que nacer ¿de dónde? Del ERP. No sé si me voy a entender. Y anteriormente, pues, perdónenme la palabra, pero un control de inventarios, pues, era para inventar. No sé si me voy a entender. Porque una cosa decía el anexo 24 y otra cosa decía el ERP. Ahora con la modificación debe de ser la misma información. ERP, anexo 24. El no tener un billete de materiales va a estar más visible, no sé si me voy a entender, va a haber una afectación muy clara en el tema de no cumplimiento. Errores solamente en las cantidades, unidades de medida declarados en los pedimientos. Claro, obviamente es parte de los errores que son comunes y a veces son errores del propio agente aduanal que no, o del que está capturando en el anexo 24. Y aquí un dato muy interesante también el tema de las fracciones. Tanto para la certificación de IVA y EPS, los que manejan fracciones sensibles, el verificar precisamente que sí estén las, las autorizaciones para que las podamos nosotros estar em, validando, autorización versus lo que tenemos nosotros declarado. Ese es un proceso obviamente también común que algunas empresas pues no tienen ese tracking por fraccionar en el área autorizado. Sí, ya platicábamos del tema del fuera de plazos, que a veces es por un tema de sistema que no lo traemos solamente muy cuidado. Y bueno, es parte de lo común, ¿no? También estos errores que son bien comunes, los RTs por los A1, los A1 por los RTs. Y recordemos que cuando se mezcla, pues tenemos que definir cuál va a ser la mejor operación, ¿no? Si nos quedamos solamente con A1 o nos quedamos como RT, ¿sí? ¿Por qué? Porque están mezclados, o sea, no significa que no vas a poder estar sacando dos pedimentos de uno, o sea, no puedes hacer una decisión sino que agarras todo el pedimento y vas a corregirlo todo, o es A1 o es RT, aquí es donde se vuelve la parte interesante en qué y cómo lo vas a estar declarando, ¿no? También obviamente que mezclas mercancía nacional con obviamente el propio RT y algo muy interesante que es la parte de desperdicios, no declarar desperdicios y mermas. Hace precisamente alrededor de unas 4 horas estuve con la autoridad precisamente revisando este, una auditoría y dentro de lo que nos hace hincapié la autoridad es que, mira, tú realizas un proceso. Ese proceso es un proceso de eh, producción. Dime, ¿cuánto es tu desperdicio? Dice, yo no te puedo aceptar que tengas un cero en desperdicio. Es más,
Si me lo dejas así como cero, te voy a desconocer todo tu anexo 24. Entonces, volvemos al punto interesante, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de que omitimos un dato y no es solamente la multita que vamos a tener por no tenerlo actualizado, etcétera, sino que el hecho de que te desconozcan el control de inventarios, pues se vuelve un tema muy gravoso por los montos, obviamente, que puede estar generando de riesgo, ¿no? El no dar tratamiento a los desperdicios, sí los tuve, pero no les hice nada, sí, los tiré también. Eso es bien común. También, obviamente, que cuando sí tuvimos actas de destrucción, no las declaramos en el anexo 24, que efectivamente sí le dimos un tratamiento. Ese es otro de los supuestos que también es bien, pero bien común en la operatividad, ¿no? Em, eh, Como tal, bueno, aquí tengo otras preguntas que estoy viendo. Em, Iris pregunta, me dice, hola, buenas tardes, soy un IMEX industrial, ¿puedo hacer B1 de exportación para almacenaje de mercancía? Eh, Recordemos solamente que la naturaleza de tus propias operaciones, Iris, efectivamente, si tú eh, eh, tienes dentro de tu programa IMEX que lo diste dado de alta, como tal, em, aquí hay dos puntos, ¿no? Déjame parafrasear. La autoridad, normalmente, qué es lo que vigila? Si eres INEX industrial, que lo puedas precisamente, que si realices un proceso productivo. No lo realizas, justifícalo. No sé si me voy a entender. Entonces volvemos aquí al tema importante. Si estás haciendo un B1 de un tema de una exportación en el mismo estado, la pregunta es, ¿tienes una ampliación? Porque en su momento existían ampliaciones del IMEX para poder estar manejando tanto industrial como servicios. Si sí lo tienes, palomita, ¿no? Oye, si no lo tengo, ya la autoridad ya me está dando, pues bueno, de aquí nos complicó la existencia porque tendríamos que estar justificando el por qué estás realizando operaciones de servicios cuando obviamente eres industrial, ¿no? Entonces se vuelve complejo, ¿no? También aquí tenemos una segunda pregunta. Si mi sistema del anexo 24 no está conectado con mi M2K, que entendería que ese es el sistema corporativo, yo le cargo los billetes de materiales cada mes, estoy incumpliendo, pues la respuesta hasta lo que tenemos al día de hoy, pues sí, sí estás incumpliendo porque pues obviamente no estás jalando la información de los consumos del ERP, no sé si me voy a entender, sino que tú estás generando la información por fuera. Entonces, ese es un punto el área de certificación, reitero, de IVA y EPS te lo puedo observar, no el IMEX, reitero, el área de la certificación de IVA y EPS porque es el requisito nuevo que están haciendo que deban de cumplir las empresas certificadas en IVA y EPS, ¿no? Em, Bien, tenemos aquí otra pregunta. Fátima nos cuestiona. Buenas tardes, mi duda, el ERP de mi software donde llevo mi anexo 24 y anexo 30, el ERP es el sistema corporativo. Es, por ejemplo, un SAP, un Oracle, un BAN. O sea, existen varios sistemas corporativos que es donde se tiene que estar, donde se registran normalmente las entradas, las salidas, también de los inventarios que tú puedes estar teniendo en tu empresa. ¿Sí? Entonces, tal vez vamos a llamarle tu software interno de producción, llamémosle así, si es donde tienes solamente tu control de manufactura, efectivamente sería el que tendría que tener esta comunicación, ¿sí? Ahorita voy a seguir contestando las dudas que vayan teniendo, voy a continuar aquí con las láminas. Tener información incorrecta cargada en el sistema, claro, yo creo que es lo más común, ¿no? Ya sea por errores de captura, por que obviamente generan estas inconsistencias, ¿no? Reportes incompletos. De repente no tenemos claridad de qué es lo que tiene que dar el reporte, porque si ustedes revisan el anexo 24, te dice cierta información muy limitada, pero cuando nos hace las auditorías el SAT, nos pide información más extensa. Entonces, aquí el punto es que tengamos ese listado para que pues no tengamos dudas de lo ver si el sistema sí nos está soportando en lo que está pidiendo la autoridad, ¿no?
no tener actualizaciones por parte del proveedor, que ahorita se va a volver, créanme que un tema crítico por la modificación que tuvimos de en esta modificación, todos los softwares, a todas las empresas que tienen certificación de IBEX tienen que tener actualizado su software bajo la modalidad eh, C, anexo 24-C. Entonces, aquí viene un tema de la actualización. Se les puede venir y tal vez no vamos a estar actualizados como tal, ¿no? Del anexo 30, pues obviamente del anexo 24 sale la información del anexo 30, que tenemos obviamente ver que sí esté cumpliendo, y también los errores son muy comunes en el anexo 30, a veces por desconocimiento, ¿no? De que muchos lo que hacen es no extraen la información del anexo 30 del anexo 24, valga la redundancia, sino que lo agarran de la glosa y dicen, ah, pues mira, aquí están todos mis retornos, ya los registré, tengo lo mismo que la autoridad, sí, pero no estás teniendo la información real de lo que debería de estarse descargando, o sea, puedes tener diferencias. Sí, sabemos que es mecánica de cargos y abonos, y obviamente podemos tener diferencias, pues porque el anexo 24 es por número de parte y el anexo 30 es por fracción arancelaria, ¿no? Y en los estados de cuenta global también es bien sencillo poder estar detectando errores comunes como lo que ven ustedes aquí, sobre descargos. 9 de cada 10 empresas tienen sobredescargo. Aquí la pregunta del millón para todos es, ¿qué estamos haciendo para no tener sobredescargos o para quedarlo en cero, ¿no? Que obviamente sería el reto. ¿Por qué? Porque al final del camino la autoridad puede decir, no estás cumpliendo, págame mi IVA que tienes ahí registrada en tu anexo 30, que obviamente dependiendo de cada empresa, pues puede ser un IVA interesante, ¿no? También, obviamente, otros de los supuestos que las empresas no cumplen, pues bueno, de las verificaciones que son de la certificación de IBEX, ya hay un protocolo que ya es muy conocido de 19 puntos que deberíamos de tenerlos al día, documentos, información, etcétera. ¿Recuerdan lo que les dije, que es la obligación que tenemos que estar cumpliendo de manera continua? Pues este es uno de los puntos donde, reitero, no se tiene el expediente de manera mensual. Debemos de tener un expediente de cumplimiento mensual de los 19 puntos que la autoridad realiza. En la práctica, pues no se hace, no se documenta, y obviamente es donde la autoridad puede detectar errores de manera muy fácil. Ha habido un listado que ha cambiado a través de los años sobre algunos de los principales errores de la certificación de IBEX, pero me voy a ir a algunos que son, por ejemplo, muy sencillitos y que la autoridad los detecta, vamos a llamarle de manera muy práctica, ¿no? Lo de la contabilidad electrónica. ¿A quién le corresponde de la contabilidad electrónica el que sí se presente? Pues a las áreas contables, ¿no? Entonces, si no se presenta en tiempo, están lanzando estas, vamos a llamarle, inicios de suspensión o de cancelación de la propia certificación. ¿Sí? Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque obviamente nos puede estar afectando, ¿no? O cumplimiento negativo precisamente de los miembros de la empresa, ¿no? Todos esos accionistas que no, obviamente no están con el cumplimiento de su opinión positiva también puede estarnos afectando, ¿no? Y recordemos que obviamente pues este es un efecto muy fuerte porque tenemos que pagar el IVA. Si se pierde la certificación IVA-IEPS de lo que tenemos en la parte de crédito, nos van a dar 60 días y nos van a castigar 2 años. O sea, 2 años sin certificación. Imagínense 2 años de felicidad, de flujos de efectivo perdidos. ¿Por qué? Porque ese es el efecto. Se va a perder el beneficio de el flujo de efectivo. Se va a tener que estar pagando el IVA, y precisamente platicando con algunas empresas, de repente dicen, oye, pero ¿cuánto es el flujo de efectivo? Pues mídelo desde que haces tu solicitud de orden de compra hasta que le llega la mercancía a tu cliente, porque y aparte tu cliente, pues obviamente va a ser un proceso te va a pagar no sé cuántos días, pero tú desembolsaste un IVA que tal vez lo vas a estar recuperando después de que exportaste, haces el trámite de la solicitud de devolución, tal vez te vas a tardar casi 6 meses o un año en estar recuperando un IVA de una operación que te pudiste haber ahorrado con la certificación. Entonces, en ese sentido, pues se vuelve un tema muy, vamos a llamarle delicado, el hecho de que no tengamos, vamos a llamarle,
conciencia de lo que vale una certificación en materia de IVA y EPS, ¿no? Que voy a estar contestando ahorita las preguntas de lo del anexo 24, como tal, que me estén haciendo. Denme unos segunditos, nada más me quedan aquí un par de láminas. Algunos de los puntos en general para cumplir con el programa IMEX. También recordemos que existen obligaciones fiscales que pueden hacernos perder el programa, ¿no? El realizar una buena práctica de auditorías preventivas, ¿sí? Cuidar la parte de los virtuales, porque hay mucho tema de incumplimiento de sí entrega de mercancías. Revisar si están auditando nuestras contrapartes por los virtuales, porque casi sería un hecho que nos van a revisar a nosotros. Hacer auditorías del anexo 24, anexo 30, presentar todos los avisos de las modificaciones, cuidar la parte de los retornos, ¿sí? Lo que no le estemos dado tratamiento, pues realizarlo. En ocasiones solamente es un cambio de régimen o regularizar. Los domicilios ya lo platicamos, que es bien común este tema de errores. Y obviamente temas de legal estancia y tenencia que pueden estar afectando nuestra operación. Y por último, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Pues hacer ver la buena práctica internacional, que es la ISO 37301, donde da una metodología que podemos aplicarla al IMEX. ¿Para qué? Para que, aparte de las auditorías preventivas que están incluidas aquí, en la parte de verificación, miren, puede ser auditoría interna, auditoría externa, nos puede ayudar a tener un proceso de compliance completo, ¿no? Entonces, ese sería como el deber ser, lo que tendríamos que estar cuidando. Me voy a ir al tema de las preguntas, porque creo que hay varias, ¿no? No sé si, este, igual me dice doctora si me hace falta alguna de las preguntas, ¿no? Voy a agarrar algunas. Ok. Casi todas ya van contestadas, pero llegaron ahorita varias. Sí, vamos a contestarles. Aquí hay una de Juan Miguel Gras, donde nos pregunta, ¿el sistema de control de temporalidad del anexo 24 eh, no es el ERP, es correcto? Recordemos, voy a partir, que a partir del 15, para que lo tengamos aquí presentes, a partir del 15 de noviembre, recordemos esta fecha, tal cual como está la publicación, nos dice al mes, que sea el 15 de noviembre. Si soy una empresa que soy IMEX y estoy certificada en IVA, incluso ahí menciona que también la SOEA, este, estoy obligado a utilizar precisamente un nuevo control de inventarios, que ahora es la modalidad C, o sea, anexo 24C. Este anexo 24C, me obliga a que para alimentar este anexo 24, debo de tener la información de mi ERP, llamémosle sistema corporativo, y, perdón, me puse en mute, del ERP y eh, del, quiero que veamos aquí, del tema de aduana, así que le voy a poner doble A del agente aduanal, ¿no? De los pedimentos, que nos dice que tenemos que tener la información de los pedimentos y nos están dando 48 horas para que la información del ERP, ¿dónde se va a tener? En el anexo 24, modalidad que C. Entonces, em, regresando a la pregunta que nos está haciendo Juan Miguel, ¿el sistema de control de la temporalidad del anexo 24 no es el ERP? No, el que te va a controlar la temporalidad va a ser el anexo 24, ¿sí? Este, la segunda pregunta de Juan Miguel. ¿La autoridad audita el sistema de anexo 24 y no el ERP? Ese es un punto importante. A partir del 15 de noviembre, la autoridad va a vigilar que exista comunicación del ERP con el anexo 24 y que el anexo 24 se alimente del ERP de información muy específica, solamente la información que es de los reportes del anexo 24. ¿Qué vienen los reportes? Entradas, salidas, saldos y descargos. Entonces,
La pregunta que le tendrías que estar haciendo, Juan Miguel, a tu proveedor de anexo 24 es, ¿estás listo? Y que ustedes también conozcan la reforma, ¿no? Porque pues puede ser que haga un desarrollo el anexo 24 y pues que no cumpla con ley y al final del camino recordemos que es una obligación para las empresas certificadas en IVA el cambio que nos están haciendo precisamente en generarnos un nuevo anexo 24, que al día de hoy existen tres, ¿no? El A, que es para todas las empresas IMEX, el B, que es para las CECIT, y el C, que va a ser para las empresas certificadas en IVA y empresas OEA. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice es, tienes que darle conectividad a la autoridad para que te revise cuando quiera, vía web, y aparte vas a tener obviamente que alimentar de tu sistema corporativo y vas a tener que alimentar de los pedimentos cuando los pagas, ya debería de estar alimentado, porque luego una de las preguntas que luego se tiene, ¿qué se denomina la actualización del anexo 24? El que está actualizado el anexo 24 a partir del 15 de diciembre nos lo dejan bien clarito. Cuando tengas pagado un pedimento es cuando tienes que tener tu anexo 24 al día. No es eso de que, ay, me espera que llegue mi glosa. Eso no es un cumplimiento. La autoridad lo tiene clarísimo, nosotros también lo tenemos que tener clarísimo de que tenemos que tener nuestro 24 al día. Oye, que no puedo, no tengo infraestructura, esa es otra cosa, son limitantes de la empresa, pero tienes que estarlo cumpliendo. Entonces, se vuelve un tema, vamos a llamarle interesante y complejo, ¿no? Pregunta Fátima, con la nueva reforma se revisará a partir de que entrará en vigor, con la nueva reforma se revisará a partir de que entrará en vigor o pueden checar años atrás. No, obviamente es hacia adelante. O sea, de hacia adelante es el tema de la comunicación con el sistema corporativo. Es correcto. Y recordemos que al final del camino, pues, pues ya se va a volver más complejo todo, ¿no? Porque vas a tener, o sea, ¿qué tiene que estar alineado? Anexo 24, ¿sí? Sistema corporativo, em, la información de aduanas de los pedimentos, el anexo 30, el inventario físico. Ha sido más complejo, no la ponen para las empresas IMEX. Y es lo que hay, el cambio. Entonces está muy interesante como, como tal. Todavía me quedan 3 minutitos, ya sigue contestando. Ya si hubiera más, pues bueno, ya lo platicamos más adelante, ¿no? Carlos Nogales, pregunta, la información del ERP que debe de estar en el anexo 24 solo es del material temporal. Es correcto, solo parte del los materiales temporales como viene la redacción hasta el día de hoy, porque el anexo 24 precisamente regula las operaciones temporales, que era algo precisamente que como la autoridad puso incluso una figura nueva que no le obligaba a este tema, que es la empresa comercializadora importadora, también le puso que tenía que cumplir con un anexo 24. Se espera obviamente que exista una actualización en ese sentido para que la autoridad aclare estos supuestos, ¿no? Pero la respuesta concreta a tu pregunta es sí es de mercancía temporal, ¿no? Como tal, y de las definitivas no tiene necesidad ni compras nacionales. Lo puedes hacer si quieres. ¿Es obligatorio lo de compras nacionales y definitivas? No, no es obligatorio, no viene como parte de estos puntos, ¿no? Que tendríamos que estar obviamente vigilando o tomando esta consideración, ¿no? Aquí seguimos con otra pregunta, nos queda un minutito, yo creo que va a ser la última, y nos pregunta Juan Miguel, ¿los pedimentos virtuales se desfasan la operación de las importaciones y las exportaciones suman más de 20 días? Claro, porque es beneficio del OEA, vamos a llamarle así. Se espera que la autoridad ligue la información en 48 horas. Ojo, ese es un punto muy interesante porque eh, tú sí tienes que tener un registro en tu ERP cuando llegó al almacén. No sé si me voy a entender. Entonces, llega la mercancía a tu almacén y tienes un registro en tu sistema corporativo. Estoy de acuerdo que no tienes la información completa del pedimento. ¿Por qué? Porque no lo has pagado. Lo vas a pagar hasta un mes, 20 días después. De acuerdo. Y es más, hasta tal vez ya se exportó.
Entonces, no vas a tener la línea completa de la información que va a buscar la autoridad hasta un mes, 20 días después, vamos a llamarle así. Pero sí tienes una obligación de tener registrado en tu ERP el ingreso. Entonces, si va la autoridad y te revisa, dame la información de esta operación, ok, está bien, en el anexo 24 no va a aparecer el pedimento pagado, pero sí vas a tener la información del registro de entrada del ERP. No sé si me voy a entender. ¿Qué va a tener ahí? ¿Qué ingresó? ¿Qué cantidades? Entonces, que será como la información básica que sí deberíamos estar, obviamente, contando, ¿no? Como tal. Em, y bueno, creo que en el chat veo que quedaron algunas, em, puntos que vale la pena tal vez comentarlo tal vez más adelante. Ya no alcanzo, pero bueno, aquí obviamente pues dejo el correo y le agradezco a la doctora Chan pues este espacio. Creo que salieron muchas preguntas, no esperaba que tuviera tantas, pero con todo el gusto las contestamos si quieren enviarme un correo, quedamos ahí a sus órdenes y nuevamente agradecerles a todos este espacio. Sí, muchas gracias, pero bueno, no se preocupe por el tiempo porque como se fueron preguntando y contestando todas las dudas, entonces recuperamos tiempo, no se preocupe. Muchas gracias. Al contrario, qué bueno que se resolvieron todas las dudas o en su mayoría algunas que no se dijeron específicamente son parecidas, ¿no? Este, precisamente estaba yo pensando algunas de las preguntas, si alguno de ustedes no vio la plática del día lunes de auditorías preventivas con la maestra Iris, pues se puede ir a las redes y también ahí revisar algunos de los temas que estuvieron preguntando. En las redes, ya saben, Trading Law College, TLC Asociados y TLC Magazine. Ahí está el trueque del lunes, entonces lo pueden consultar también y complementar esta información. Bueno, pues voy a abrir el micrófono a nuestros panelistas. ¿Quién desea iniciar primero? Adelante, Vista. Gracias, Lupita. Maestro Antonio Ávila, se ve que es todo una fiera en el conocimiento del IMEX. Los conoce todo, muchas felicidades. Incluso, pues ya dio hasta la solución y el trapito con el ISO que nombró. Ya teniendo eso, ya avanza mucho la empresa. muchas felicidades, maestro. Muchas gracias. Adelante, maestro Héctor. Muchas gracias. Antonio, realmente un privilegio escucharte porque con una claridad meridiana puntualizas aspectos que resultan de relevante importancia, sobre todo considerando que este año, el año pasado o que el año que entra va a estar peor. La autoridad está haciendo énfasis en la vigilancia de las obligaciones de las empresas y especialmente atención le ponen en el tema relacionado con las IMEX, precisamente bajo argumento de que si se otorgan facilidades no es con el propósito de que se abuse de ellas, de tal manera que es importante el tomar en consideración toda la información que nos compartes. Por ahí, ahorita no recuerdo el nombre del articulista que comentaba que ante este escenario, las empresas deben de ver el compliance como una herramienta fundamental para que no es preferible prevenir que tener que remediar, porque a veces las sanciones en materia de comercio exterior matan empresas, o sea, son extraordinariamente altas. De tal forma que checklist que nos haces favor de compartir respecto de los principales, yo diría, horrores en que incurren las empresas, es de tomar en consideración. Y no hay duda, ¿no? De que hay una cosa que a mí en lo personal juzgo que es un poco la explicación, no es justificación, pero es la explicación, y es la rotación de personal. Como nosotros
en el área de comercio exterior es muy dinámica, también el personal se mueve mucho y entonces las empresas sufren frente a las, diríamos, ocasiones en que estas personas piensan que la información es suya y ¡guac!, se van con todo. Y eso te mete en un verdadero problema, pero bueno, es indudablemente importante tomar en consideración que eventos como el desorden de la información, porque hay una mala organización de la documentación, hay una mala comunicación entre las distintas áreas involucradas, el descuidar el tema de que hay que estar cumpliendo con los requisitos de manera permanente y la autoridad que se nos hace presentes prácticamente todos los días, ya casi algunos empresarios dicen, le voy a poner una oficina porque aquí la tenemos cada mes, entonces mejor ya le tenemos su área de trabajo para que sea más fácil el poder atender sus solicitudes. Y yo te pediría de favor, a ver si me logras aclarar el punto, porque te dicen, oye, la información la tienes que poner dentro de las 48 horas siguientes a que haces la operación, tu anexo 24. Y entiendo yo que en términos contables las empresas tienen un plazo para registrar en contabilidad sus operaciones. El plazo original en términos de reglamento del Código Fiscal de la Federación son 5 días siguientes a partir de la fecha de la operación, pero luego hay una regla de carácter general de la miscelánea fiscal en donde te dice puedes hacer el registro de tus operaciones contables a más tardar el último día hábil del mes siguiente. Me quedo con esos dos plazos. El mínimo son 5 días y el otro te habla de hasta el mes siguiente, el último día hábil del mes siguiente. Y me regreso ahora al plazo que nos marcan que tiene que estar registrado en el anexo 24 de la operación dentro de las 48 horas siguientes. ¿No hay una contradicción? Probablemente no te guste lo que te voy a mencionar, pero me voy a ir y te voy a responder de manera tal vez diferente, ¿no? Primero hay que recordar que es la certificación, ¿no? La certificación en IVA no es una obligación, no sé si me voy a entender. La certificación en materia de IVA es un beneficio que las empresas pueden estar accediendo si cumplen ciertos requisitos. Como tal, el alcanzar el beneficio nos lo están poniendo con un nivel más alto de cumplimiento. No sé si me da a entender. Y ese nivel más alto implica el que tenemos que darle información más rápido, más alineada a la realidad, y hay que entender qué es lo que está detrás, ¿no? En la práctica, las empresas han modificado el anexo 24 a diestra y siniestra, y ustedes lo saben mejor que yo, cuántas reconstrucciones de controles de inventarios vemos que las empresas están teniendo. ¿Y por qué? Porque no existe una alineación entre el sistema corporativo y el propio programa IMEX. Viéndolo desde ese punto de vista, que hay un problema desde el ADN de la propia empresa, desde el que el objetivo es el acceder a un beneficio. Aquí el punto es, entiendo el tema de las 48 horas y se los explico. Las 48 horas inician a partir de que se genera el ingreso de la mercancía como tal a las instalaciones. Y ustedes pueden decir, ¿cómo hago yo este análisis? Porque la autoridad está tomando como ejemplo las CECIT. Las CECIT se operan. En cuanto llega la mercancía al almacén, obviamente te dan 24 horas a la CECIT. La autoridad está siendo benevolente con nosotros y nos está dando 24 horas más. De 24 se convierte a 48 horas para tener la información de lo que esté registrado en el sistema corporativo, ERP, SAP, etcétera. Y ojo, es obviamente la razón sobre la cual, pues, bueno, hay muchas razones, muchos puntos que podemos estar discutiendo, pero eh, vienen tiempos complicados, para las empresas obviamente que no están
alineadas y vendrán los cuestionamientos. Tenemos la capacidad para alcanzar los requisitos que nos pide la propia certificación, o no. Pero bueno, por eso te digo que tal vez no te iba a gustar mi respuesta, pero pues sí son las cosas, ¿no? Sí, ¿a qué punto es la simetría, no? De que cuando tienes varios ordenamientos que imponen obligaciones, ¿a cuál vas a atender? Me queda claro que es una, diríamos, regla general que si tú quieres obtener un beneficio, cumple los requisitos que se te establecen para tales efectos. Inclusive ha sido un criterio reiterado por parte de tribunales en el sentido de que si no estás conforme, pues vete a la regla general, paga tu impuesto. Por poner el ejemplo de las certificaciones IVA y EPS, ¿no? Como tú atinadamente observas, no es una obligación, es una oportunidad para evitar el pago del impuesto, pero cumpliendo con tales requisitos. Te agradezco mucho el comentario. Como dices, no estoy de acuerdo, pero muy bien, gracias. Doctor Máximo, adelante, por favor. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Maestro Ávila, pues yo lo único que puedo decir es que me sumo a las felicitaciones que Antonio y Héctor han hecho de esta exposición, muy bien hilvanada, muy bien llevada, con un gran conocimiento y en un tema que es muy importante para las empresas maquiladoras, las CIMES, los PROCE, pero yo lo que creo es que aunque haya muchos beneficios, a veces se exagera en la regulación y muchas veces tanta regulación hace que las empresas, los beneficiarios, pues no opten por esos beneficios porque es sumamente engorroso lograrlos o tienen que tener un aparato administrativo que también va a disminuir a veces con creces el beneficio que se puede obtener. No sé si usted coincida con esta observación que yo hago, que es muy frecuente, pero eso no va en nada en los comentarios de su extraordinaria presentación. Lo que nos motiva es precisamente algunas reflexiones. Don Antonio, muchas gracias de veras y esperamos que no nos abandone y que venga usted en algunas otras ocasiones, que los invite a Guadalupe para que nos siga usted dando luces en temas tan importantes. Gracias, maestro Ávila. Gracias, doctor, como siempre un placer el poder estar aquí con ustedes y bueno, considéreme de casa, con todo gusto aquí seguimos a la orden, doctora, y bueno, nuevamente muchas gracias al auditorio. Sí, pues muchas gracias a todos los que están todavía aquí conectados y le vamos a entregar el reconocimiento virtual al maestro Antonio Ávila y TLC Magazine México, y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Antonio Ávila por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema principales errores en compliance de una empresa IMEX. El día 16 de octubre de 2024 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora también, la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, se lo hacemos llegar y les recordamos que abrimos un nuevo taller por precisamente todos estos cambios y va a ser el taller en reglas generales de comercio exterior, cambios a las disposiciones generales de SIVA, y será impartido por el doctor Ricardo Méndez, ya saben, director de consultoría de TLC Asociados. Va a ser el día 30 de octubre. Les estaremos mandando información vía correo electrónico y lo pondremos aquí en el trueque la próxima semana. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos la próxima semana, el día lunes. Gracias a todos.